altísimo. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a compartir un tema que le he preparado en este transcurso de esta semana, esperando siempre que sea de edificación. La Biblia nos enseña que debemos discernir los tiempos y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y lo vamos a ver de acuerdo a la luz de la palabra, lo que Dios nos enseña y de lo que Dios nos ha librado. Bendecimos ahí sus vidas, bendecimos sus hogares, aquellas personas, hermanos, que están a través de esta transmisión. Les damos la bienvenida para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Aquellos que están a través de estos medios virtuales hoy en esta noche, que la palabra del Señor también llegue a sus corazones. Aquellos que están a través del Facebook, a través de todos los medios que Dios nos ha brindado para poder compartir su palabra. Así que yo le voy a invitar que usted tome su velo, mi hermana, y oremos al Señor para que sea Dios en todo tiempo, tomándolo desde el principio hasta el final. Vamos a hacer una pequeña palabra de oración. Usted me acompaña. Te damos gracias, Señor, porque nos permites aún todavía, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complicados, tu palabra y tu mensaje va a ser difundido, Señor, a través de estos medios. Gracias te damos por aquellos hogares que están conectados en esta noche, oh Dios. Gracias te damos por la familia, y en esta noche pedimos que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo nos pueda guiar para que podamos ser sabios, que la sabiduría de lo alto venga a través de tu palabra y podamos discernir esos tiempos, que seamos avisados por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, amén. Vamos a compartir el tema de esta noche, tiempos peligrosos. Y lo vemos que también en aquellos tiempos pasados de nuestros antepasados, creo que a cada generación en su momento le ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y en este año no ha sido la excepción de que vivamos de acuerdo a las circunstancias, nos ha tocado a veces vivir en tiempos peligrosos. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 91:1, y ese es un respaldo de su palabra y es una garantía que Dios nos da a través de ese salmo, que moramos bajo la sombra del Dios omnipotente, que aunque vengan esos tiempos peligrosos, nosotros permanecemos en esa sombra que es la del omnipotente. Vamos a ir al Salmo 91:1 y miren lo que nos aconseja el salmista David: que vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Y dice: pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. A pesar de que estamos viviendo tiempos peligrosos, yo le traigo una buena noticia, que es Dios mismo el que nos ha librado. Y vamos a ver 7 puntos de cuáles el Señor nos ha librado a su familia y a mi familia, porque tenemos esa protección de un Dios altísimo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y esto nos lo decía el apóstol Pablo a través de la carta de Timoteo. En segunda de Timoteo, vamos a leerlo aquí, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo advierte que tengamos cuidado, porque en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. El apóstol enseñó que los peligros que se profetizaron aquí en esta escritura de 2 de Timoteo 3:1, que vendrán en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estas son condiciones actuales que existen hoy en día. Debemos de estar siempre alertas y diligentes. La Biblia nos enseña que seamos conocedores de los tiempos, que podamos discernir los tiempos. Y hoy lo vamos a discernir de acuerdo a la palabra. El tema de esta noche, se lo vuelvo a repetir, tiempos peligrosos. Hay un tiempo y todo está aconteciendo. Cada profecía que está escrita en la Biblia, están aconteciendo esas profecías. Pero nosotros, los que tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, no es que no nos vamos a percatar de esos tiempos o no nos va a tocar vivir. Posiblemente nos ha tocado atravesar circunstancias adversas, pero de todos esos peligros Dios nos ha librado con su poder. Vamos a ir al punto número 1. Y a continuación le quiero enseñar cuáles son los peligros o cuáles son los tiempos peligrosos de los que Dios nos ha librado. Y vamos a ir al punto número 1. En los tiempos peligrosos Dios nos ha librado del lazo del cazador. Nos ha librado en tiempos peligrosos de una trampa peligrosa. En el Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Podemos entender aquí de cómo Dios nos ha ido guardando. No es que estamos exentos a no pasar los tiempos peligrosos, sino que en medio de esos obstáculos, en medio de esos momentos peligrosos, hemos visto la mano de Dios, donde Dios con su poder ha guardado su casa, ha guardado su familia. Pero lo vemos aquí en este punto número 1, donde Dios te librará del lazo del cazador. El cazador obra con astucia y trabaja en lo secreto. Mire de qué forma en estos tiempos peligrosos trabaja el adversario. La Biblia dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino para matar, para hurtar, matar y destruir. En estos tiempos difíciles o peligrosos, el enemigo anda al acecho, obra con astucia, trabaja en secreto para que su presa no se dé cuenta. Conoce el tipo de carnada que debe utilizar como una estrategia. Utiliza una trampa peligrosa. El enemigo conoce sus debilidades y conoce mis debilidades. Por eso debemos de estar atentos a cuando él anda al acecho. Lo hace en oculto y a veces usted no se percata de lo que el trabajo del enemigo está haciendo en su hogar. Y por eso viene mucha dificultad en su casa, en su hogar, pleitos, contiendas, situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está trabajando en lo oculto. El enemigo conoce cada una de sus debilidades y podrá hacerte caer en desánimos. Y por esta razón, el Señor quiere prevenirnos, quiere protegernos y quiere liberarnos. Quiere salvarnos el Señor de tiempos peligrosos. El Señor nos ha guardado. Dios te libra y te dará una protección divina. Vamos al punto número 2. Mire cómo el Señor nos protege. Protege nuestras vidas en tiempos peligrosos y nos libra de esos momentos.
En el punto número 2, yo escribí ahí peste destructora. En los tiempos peligrosos, mire cómo vamos a ir de acuerdo a la palabra. Espero poder darme a entender en esta noche. En el tiempo o en los tiempos peligrosos, Dios nos va a librar de una peste destructora, del azote de la desgracia. Vamos al Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra del Señor en nuestras vidas es escudo. Aquel canto viene a mi memoria que dice: no temeré, Él es mi escudo. Cuando escucho ese canto me lleva a este Salmo 91:4. No temas, porque yo soy tu escudo, dice el Señor. La palabra del Señor es nuestro escudo. Nos libra del azote de desgracia. Peste destructora. ¿Qué es una peste destructora? Son enfermedades contagiosas. Hemos podido ver que en este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de peligros, porque ocasionó peligro no solo para un país, sino para toda una humanidad, para todo el mundo esta pandemia. Y esa peste destructora es una enfermedad contagiosa, epidemias, las pandemias. La fe infunde ánimo al corazón, manteniéndolo a salvo del miedo. Logrará inmunizarnos y librarnos de peligros. El salmista David entendió que la única solución para atravesar estos tiempos peligrosos es a través de Jesús. No hay otro Dios, solamente en Él está nuestra salvación. Y David decía: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, quien me libertará. Mire lo que el salmista podía entender. ¿Cuántas veces hemos declarado esta palabra en nuestras vidas? No sé si a usted le ha pasado que ha atravesado momentos difíciles, tiempos peligrosos, y cuando usted se encuentra en un peligro, usted inmediatamente trae la palabra del Señor. Y David decía: diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora. Y vamos al punto número 3. Mire que ya vamos un poquito más avanzados aquí. Vamos ahí con el tiempo muy bien. En el terror nocturno, el Señor en tiempos difíciles o en tiempos peligrosos, el Señor te va a librar del terror nocturno, del espanto de miedo. Salmo 91:5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En la oscuridad, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, no sé si a usted alguna vez le ha sucedido ese terror nocturno, que usted ha estado dormido o dormida profundamente y de repente usted tiene una pesadilla. Pero la pesadilla no fue porque se comió una chuleta y se le atravesó, sino porque vino en ese momento a su vida un terror nocturno, un espanto de miedo se apoderó de su vida. Podemos ver ahí que el terror nocturno, ¿a cuántos nos ha pasado? Que es un espíritu nocturno que visita de noche. No sé si a usted le ha pasado que ha tenido alguna pesadilla, porque a veces hemos tenido unas pesadillas muy complicadas, tremendas. Y podemos ver que en este punto que nos ha tocado atravesar ese terror nocturno, espanto de miedo, ¿a cuánto nos ha atemorizado
algún sueño que usted tuvo y usted se levanta a la mañana siguiente con palpitaciones en su corazón y aquella incertidumbre, aquel pánico, aquel miedo, aquel terror, temor en su vida de algún sueño que usted tuvo por la noche o algún episodio de terror nocturno. Ha soñado que la perseguían y usted se levanta angustiada, con miedo, con temores, y yo creo que a todos nos ha sucedido en alguna ocasión. Yo creo que a usted y a mí nos ha sucedido. Usted podrá decir, a mí me ha pasado, a mí también. A veces hemos tenido sueños horribles, pero son eso, mire, terror nocturno. Pero ¿cómo se va a contrarrestar este terror nocturno? A través de la palabra del Salmo 91:5. No temerás el terror nocturno. Si te ha llegado esa visitación de un espanto, de miedo, de temores en tiempos peligrosos, hoy Dios te dice, no temas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder para poder ahuyentar todo temor, todo miedo, todo pánico. El Señor nos ha revestido con poder para que podamos afrontar estas adversidades. Si te sientes, yo escribí aquí algo, si usted ahí está haciendo sus anotaciones, o después ahí en los remas usted le interesa ahí alguna palabra de estos 3 puntos y ahí lo va a ver. Si te sientes presa de alguna adversidad y has caído en una trampa peligrosa, recuerda que Dios te ama y que puedas correr a los brazos del Señor. Aquí en este punto número 3, Dios nos va a librar de adversidades de terror nocturno. Vamos al punto número 4. Al punto número 4, hermanos, me ayudan. Dios en tiempos peligrosos, Dios nos va a librar de una pestilencia. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa palabra pestilencia? Cuando usted va pasando por un lugar oscuro, un lugar sucio, un ambiente hostil, o usted ha atravesado algún momento, algún charco, por decirlo así, lodo, donde hay una área de lodo, de aquello algo feo, y hay una pestilencia. Dios en tiempos peligrosos también nos va a librar de la pestilencia, de la acechanza tenebrosa. La pestilencia es aquello que cuando usted va pasando y usted siente un mal olor y usted dice, ¿qué apesta aquí? ¿Qué olor más desagradable hay aquí? De eso trata el pestilencia. En el Salmo 91:6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Podemos ver ahí que la pestilencia dice que está en la oscuridad. La Biblia habla de la pestilencia. En el tiempo peligroso, Dios te va a librar tu casa y tu vida de pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este salmo es interesante, donde Dios nos instruye a través de su palabra que podamos vivir sin temores, sin esa acechanza tenebrosa. En el punto número 4, Dios librará de la acechanza tenebrosa. Dios es nuestro escudo en tiempos de peligros. El tema de hoy, traigo a su memoria nuevamente, es tiempos peligrosos. Dentro de esos tiempos peligrosos podemos ver las pestilencias, enfermedades, hambres, calamidades, guerras y desastres. Mire, dentro de ese tiempo peligroso podemos encontrar eso, pero también podemos ver que en esos tiempos peligrosos Dios te ha guardado a ti y a tu familia.
que no es que, como les decía, no vamos a pasar, no estamos exentos de pasar, no. Por algún momento hemos pasado algunas circunstancias en nuestras vidas, nos ha tocado tal vez pasar por esos tiempos, tiempos peligrosos, pero aún en esos tiempos, así como hemos visto pestilencias, hemos visto hambrunas, hemos visto desastres, catástrofes, que son tiempos peligrosos, pero también no podemos dejar de decir y de pasar por alto que aún en esos tiempos peligrosos también hemos visto la mano poderosa de Dios, que hemos visto cómo la iglesia ha crecido, que hemos visto cómo hay un avivamiento del Espíritu, aún a pesar de esos tiempos peligrosos. Vamos al punto número 5. Antes del punto número 5 voy a leer Isaías 43:2, porque no quiero dejar pasar este versículo. No está ahí en la presentación, pero yo se lo voy a leer. Antes de pasar el punto número 5, estamos en el punto número 4 todavía. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama que arde en ti. Dice, ni la llama que arderá en ti. Yo le traigo esta palabra a su vida. Que guardemos esta palabra y atesorémosla en nuestro corazón, que podamos atesorarla. Atesorar la palabra. Vamos a ver ahí en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ningún humano puede frustrar los planes o detener las bendiciones que Dios tiene para su vida. Dejemos a un lado los miedos y mantente firme en la esperanza de que Dios está con nosotros. La palabra del Señor confronta, pero también conforta. Da consuelo su palabra, que en momentos o en tiempos peligrosos, el Señor dice, aunque pases por los ríos, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, por momentos de dificultad, yo estoy contigo, dice el Señor. Las bendiciones nadie las podrá detener, porque si Dios lo dijo, Él lo hará, si usted lo cree. Hoy sí vamos al punto número 5. Mortandad. ¿Recuerda el tema? Tiempos peligrosos. En ese tiempo peligroso, Dios también nos va a librar de la mortandad, del trastorno del clima. Hemos podido escuchar a veces en las noticias de los fenómenos del clima. Está el fenómeno de la niña y está el fenómeno del niño. El fenómeno del niño dice trae sequía, hambruna. Y el fenómeno de la niña trae lluvias, inundaciones y lluvias catastróficas. Por eso en el punto número 5 también podemos ver que Dios nos va a librar del trastorno climático. Un trastorno es aquello que hay variante, que posiblemente hoy esté haciendo sol y de un momento a otro hay lluvia. Y está como quien dice alocado el clima, está loco el clima, dice uno. Siempre cuando uno va a lavar ropa, hace sol, y ya cuando usted tiene tendida toda su ropa y de repente viene la lluvia y hay que correr a traerla de los tendederos la ropa, porque si no se le va a mojar completamente. Entonces hay un trastorno del clima y la Biblia nos enseña ahí que a pesar de ese trastorno del clima, el Señor promete que nosotros
no vamos a perecer. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Quién no llegará? ¿Quién no llegará? La pandemia, la epidemia, el trastorno del clima, las amenazas de huracán, las amenazas de inundaciones, las amenazas de sequía, las amenazas de hambruna. Podemos ver aquí en este punto número 5, donde Dios dice, mas a ti no llegará. Las consecuencias del cambio climático incluyen en sequías intensas, escasez de agua, inundaciones, terremotos, maremotos, tormentas catastróficas. Podemos ver que sus efectos producen miedo, temor, incertidumbres. Esos son los efectos que produce el trastorno del clima. Tiene efectos. Las catástrofes, usted ha escuchado las tormentas eléctricas o tormentas catastróficas. No sé en qué país estaba escuchando las noticias que hay tormenta de fuego. Antes escuchábamos las tormentas eléctricas, catastróficas, pero hoy no sé en qué país, hay una lluvia de fuego donde ha causado desastre la naturaleza, el trastorno del clima, el cambio climático ha venido a hacer estragos. Pero el Señor dice, no te preocupes, caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque seremos guardados. Para los hijos de Dios, todos estos acontecimientos no son malas noticias. Para los hijos de Dios son buenas noticias. Uy, ¿qué está diciendo? Si estamos viendo catástrofe en el resto del mundo, ¿y cómo es que no son malas noticias? Para nosotros no son malas noticias. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, la palabra profética más segura, en la cual haces bien en creerla, en esa palabra. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Usted también creo ahí en casita también. Para nosotros y nuestros hijos y nuestras familias hay salvación y liberación. Podemos ver aquí en estos cambios climáticos, trastorno del clima, y podemos ver cómo nosotros hemos estado orando por este país, Honduras. Venimos a los cultos de intercesión y creo que también en su casa usted ha levantado oración por esta nación. Podemos ver donde el pronóstico del hombre decía que para este año iba a haber sequía, hambruna, que no iba a haber lluvia. Pero hemos visto que en tiempos peligrosos Dios ha mostrado que la soberanía de Él es por sobre todas las cosas y ha enviado lluvia. En el punto número 5 estamos en que nos vamos a ser librados de la mortandad y del trastorno del clima. Vamos a Mateo 24:7. Yo le quiero dejar esta palabra de Mateo, que usted la conoce, usted ya la ha estudiado y usted sabe qué dice Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, terremotos en diferentes lugares. Estas cosas son solo el principio de dolores. Hemos visto en algunos países, bueno, no es que hemos visto en algunos países, las noticias han llegado de países fuera de Honduras, países que tal vez no los conocemos nosotros, sino solo a través de las noticias, por la televisión, donde podemos ver
porque hay catástrofes en unos lugares, hay incendios, en unos lugares hay incendios, en otros lugares hay hambruna, en otros lugares hay pestilencia, en otros lugares hay calamidades. Les ha tocado vivir momentos y estaríamos nosotros, imagínense, Dios nos guarde de acontecimientos así. Por eso nosotros debemos de seguir orando por nuestra nación para que no vengan a nosotros, y orar por aquellas familias que en algún momento están atravesando tiempos peligrosos, les ha tocado vivir. Pero a veces la maldad dice que sube al corazón de Dios. La maldad es tanto que vienen catástrofes, no porque Dios castiga, porque Dios es amor, pero sino porque la misma la maldad, el mismo pecado hace situaciones que sucedan en esos países allá. Podemos ver aquí que Dios nos ha estado librando de hambre, de terremotos en diferentes lugares, porque esto solo es principio de dolores. Hay terremotos donde han muerto miles de personas. Hay una lluvia de fuego que ha arrasado con casas, con hogares, con familias, incluso que han muerto muchos. Pero podemos ver que si nosotros permanecemos orando, podemos ver que Dios envía la respuesta a un pueblo que clama, una nación que se levanta en oración y en clamor. Dios enviará la respuesta de parte del Señor, de parte de Él, a las oraciones. Dios ha enviado de su ayuda. En el punto número 6, la calamidad. De Dios en tiempos peligrosos nos va a librar de una calamidad. Y yo escribí ahí contrarriesgo. ¿Por qué contrarriesgo? Si hay una calamidad, ¿por qué contrarriesgo? Nosotros debemos de permanecer firmes en la brecha. Contrarriesgo. Sabemos que toda situación va a tener riesgos. Si nosotros no nos arriesgamos, no vamos a saber de qué estamos hechos. El contrarriesgo, yo les puse aquí en el punto número 6, contrarriesgo, calamidad. En el Salmo 91:10, vamos a ver qué dice Salmo 91:10. En esta versión: ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor llega a tiempo. La palabra del Señor llega para edificar hogares. Si usted está con temores, con incertidumbres del mañana, de su futuro, aquí está la respuesta de parte del Señor. Salmo 91:10. Ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna calamidad. En tiempos peligrosos Dios nos va a librar de una calamidad. Ninguna de esas calamidades, catástrofes llegará a tu hogar. ¿Por qué? Porque Dios es tu escudo. Debemos prevenir situaciones de riesgo. Por eso yo le escribí ahí contrarriesgo. ¿Qué es contrarriesgo? Es que debemos de prevenir situaciones de riesgo, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables y evitar posibles eventos desastrosos. Con el punto número 7, no sé cómo voy de tiempo, pero vamos al punto número 7 y ya vamos casi terminando. En el punto número 7, en tiempos peligrosos Dios te va a librar de la muerte. ¿A cuántos el Señor nos ha librado de muerte? Y en el punto número 6 yo les había escrito contrarriesgo, y en el punto número 7 yo le puse contra peligro, porque la calamidad me habla de que debemos de evitar riesgos, pero en el punto número 7 a veces hemos sido expuestos a peligro de muerte,
pero hemos visto la mano poderosa de Dios, donde Dios nos ha librado y nos ha guardado del maligno. Contra peligro, Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántas veces Dios la ha librado a usted de peligro de muerte? ¿A cuántos de la congregación podemos testificar? Podemos decir que Dios nos ha librado de peligros, que Dios nos ha guardado de peligros de muerte. Yo creo que más de alguno de los que está escuchando, me está mirando a través de estas redes virtuales, Facebook o los medios que están disponibles. ¿A cuántos de ustedes que está ahí en casa, usted trae a memoria y a cuántos el Señor nos ha librado de peligro de muerte? Hemos estado al borde de esos peligros, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha protegido y nos ha hecho evitar esos peligros de muerte. El Señor ha estado con nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Porque Dios ha estado conmigo. No sé si a usted le ha pasado que lo han perseguido y el Señor lo ha hecho invisible ante sus enemigos, ante aquellas personas que le quieren ocasionar algún daño. El Señor lo ha librado de peligro de muerte. El Señor nos ha protegido. El Señor ha estado alrededor de nuestras vidas y Él es nuestro escudo. Él se pone alrededor de nuestras vidas y Él dice: yo soy tu escudo, no temas, yo te protejo. Aunque mire cómo sus ángeles enviará para evitar ese contrapeligro. A sus ángeles enviará. Cuando ha tenido algún accidente de vehículo en la carretera, ¿cuántos el Señor los ha librado en carretera? De imprudencias, de conductores imprudentes, de que usted le ha tocado viajar y usted va tranquilo en su camino, en su carretera, ahí en medio de la carretera, y usted va tranquilo, confiado, pero de repente y sale un loco al volante o una mujer al volante, peligro constante, dicen por ahí el dicho: mujer al volante, peligro constante. Pero ese es el dicho. Pero ¿a cuántas veces el Señor lo ha librado de peligro de muerte, de accidentes, de enfermedades? El Señor lo ha guardado, dice, enviará sus ángeles. Yo creo que los ángeles no están a la disposición nuestra, están a la disposición de Dios. Nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles, sino que Dios el que da a los ángeles. Dice en el Salmo 91, 11, pues Dios enviará a sus ángeles, mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Cuando las oraciones son oídas en nuestra debilidad y contestadas en la fuerza y grandeza de Dios, somos fortalecidos. Y con esto voy terminando. Me ayudan ahí con las conclusiones también. No pienses que estás caminando solo y que Dios se ha olvidado de ti. En el tiempo de adversidad, en los desafíos de la vida, Dios nos dará de su paz. Y quiero terminar, voy a las conclusiones. Quiero terminar con el Salmo 116, versículo 8. Le voy a dejar esta palabra ahí en su casa para que usted guarde esta palabra. Y cuando vengan tiempos peligrosos, se acuerde de este Salmo 116, versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y voy con las conclusiones hoy del tema tiempos peligrosos.
podemos ver que en el punto número 1, Dios nos libra del lazo del cazador, de la trampa peligrosa. El enemigo está al acecho, el enemigo está ahí, pero sabemos que Dios tiene cuidado de sus hijos. Para los hijos de Dios todo esto no son malas noticias. Para nosotros y para nuestras familias hay salvación y liberación. En el punto número 2, Dios nos va a librar de la peste destructora, del azote de la desgracia. Dios mismo a través de su palabra nos advierte, nos previene de tiempos peligrosos. Pero como nosotros somos conocedores de la palabra, debemos de discernir esos tiempos. Podemos de estar pendiente. La fe infunde ánimo al corazón, manteniéndolo a salvo del miedo. Lograrás inmunizarnos de peligros. En el punto número 3, terror nocturno, espanto de miedo. Vamos a ser librados de los espantos de miedo. Si te sientes presa de alguna adversidad y has caído en una trampa peligrosa, recuerda que Dios te ama. Ven a los brazos del Señor. En el punto número 4, pestilencia y acechanza tenebrosa. Dios nos va a librar de esa pestilencia que en el día, en la oscuridad dice que está. Ningún humano puede frustrar los planes o detener las bendiciones de parte de Dios. Dejemos a un lado los miedos y mantengámonos firmes en la esperanza de que Dios está con nosotros. En el punto número 5, mortandad, trastorno del clima. Ese fenómeno del clima, esa variación, debemos prevenir situaciones de riesgo, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables y evitar posibles eventos y catástrofes. En el punto número 6, seremos librados en tiempos peligrosos de calamidad, contra riesgo. Todo ser humano corre riesgo. Todo lo que hacemos nosotros vamos a correr algún riesgo, pero debemos de tener la certeza que aunque corramos algún riesgo, Dios está con nosotros, Dios nos protege. Cuando la oración es oída en nuestra debilidad y contestada en la fuerza y grandeza de Dios, seremos fortalecidos. El punto número 7, peligro de muerte, contra peligro. En este punto número 7 vamos a ir ahí en esa conclusión. No pienses que estás caminando solo y que Dios se ha olvidado de ti. En tiempos de adversidad, Dios dará de tu paz. Así que yo le dejo esta palabra en esta noche, esperando que sea de edificación. Que la palabra del Señor haya llegado a tiempo de estos tiempos peligrosos, que cuando vengan usted ya esté preparada, que cuando lleguen esos tiempos peligrosos usted ya tenga la palabra en su mano, usted ya esté confortada a través de su palabra. Voy a invitarle en esta noche, vamos a hacer una palabra de oración. Que sea Dios guardando los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos una vez más cada hogar, cada familia, ahí donde están, donde han abierto sus puertas, y no solo las puertas de sus hogares, sino sus oídos y su corazón. Envía tu palabra a tiempo, Dios, que sean guardados aquellos hogares de toda calamidad, de toda pestilencia, de todo terror nocturno, que sean, Señor, guardados de esos tiempos peligrosos. Que aunque esos tiempos lleguen, tú pongas un blindaje espiritual, que seas tú el escudo de ellos, que aquellos hogares sean levantados, esos muros, esos cercos de protección en esas casas, que en el caminar de ellos, oh Dios, que puedan ser resguardados
de día y de noche, que sean librados de peligros de muerte, de calamidades, de catástrofe, que en medio de esta sociedad, oh Dios, podamos ser librados de amenazas de huracán, amenazas de tormentas catastróficas, Señor, de inundaciones, de terremotos, Padre, podamos ser guardados de pestilencia, de pandemia, de epidemias, oh Dios, que tu palabra, así como lo declara el Salmo 91, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ese Dios omnipotente, que permanezcamos bajo cobertura, esa cobertura divina, Señor, cada hogar, cada familia, cada hijo, cada esposo, cada esposa, oh Dios, que seamos resguardados en todo momento, en todo tiempo, aún en esos tiempos difíciles, aún en esos tiempos peligrosos, seremos resguardados, no temeremos porque Dios estará con nosotros. Te damos las gracias, oh Dios. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios les bendiga ahí cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo y su atención. Sean bendecidos en el transcurso de esta semana, sean guardadas sus vidas, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Una generación que una generación